Muchas gracias, Marcelo. Bienvenidos a esta edición especial de Todas las Voces. Si me permitís, Viviana, voy a ser autorreferencial. Siempre me pasa lo mismo en este momento. A ver. Cada vez que llega esta instancia donde estamos a pocas horas de la veda, no sé cómo administrar la ansiedad hasta el domingo. Ah, bueno. Suele ocurrir. Es complicado. Pero además, creo que hubo, no sé qué te parece, un sacudón con los números que dio hace minutos en Telenoche Rafael Porcecanski. De hecho, algunos de los candidatos lo vieron, ¿no? Fueron siguiendo en vivo y tenemos algunas imágenes. La verdad que generó revuelo. Y al filo de la veda vamos a hacer el último análisis de estas elecciones departamentales y municipales, las últimas de un ciclo electoral que fue largo. Larguísimo. Sin más preámbulos, vamos directamente a este consejo e iniciamos el debate. Sabemos que sos experto en darles tranquilidad cuando ellos más lo necesitan. Por eso en SEM contás con un equipo de profesionales para cuidarte hoy y todo el año, con orientación telefónica las 24 horas. SEM, cuida lo que más querés. Bueno, y allí está lo que decíamos, la presencia de Rafael Porcecanski. Hagamos al revés, ya lo veían ustedes a Rafael en Telenoche. Comencemos por el panel. Cuando escucharon a Porcecanski con los últimos datos, Bayardi, ¿cuál fue su primera reacción, digamos? Bueno, en primer lugar creo que hay una valoración que es que creo que más allá de las apreciaciones que hizo Rafael cuando lo escuché, el Frente Amplio gana en Montevideo, punto primero. Punto segundo, hay una distribución de voto errático todavía y el hecho de que esté definido, para mí, que gana Montevideo, puede llevar a que el elector, ¿está bien?, acá camine por el lado de buscarle utilidad a su voto y pueda llegar a incidir o alguna de las variaciones que se han visto puedan estar reflejando que hay una incidencia de una opción de voto que ante un escenario que para un partido está definido, elige no ser presidente dentro de esa definición y tome opciones que puedan estar explicando algunas de las variaciones que hoy se presentaron por parte de Rafael. Fito, ¿tu análisis? Primero que nada, muy buena suerte, Rafael. Sé lo difícil que es el momento previo a las elecciones para los encuestadores. Buena suerte para vos y para todos los colegas que hacen tan profesionalmente el laburo. Un laburo muy difícil. Siempre que llega este momento, ¿no?, digo, ¿cuál será la sorpresa? Claro. Porque viste, a medida que vas peinando canas, te vas dando a veces contra la pared, ¿no? Y cosas que parecían seguras no lo son tanto. Y me acuerdo de la elección, yo qué sé, me acuerdo de cuando todos dábamos por sentado que Larrañaga ganaba la primaria del Partido Nacional y la ganó la calle Pou hace 6 años. Y bueno, no tan lejos, en noviembre, ¿no?, cuando el Frente votó mucho mejor de lo que yo mismo pensaba. Entonces, ¿cuál será la sorpresa del domingo? La sorpresa del domingo puede ser para mí, no que Laura Raffo gane, eso parece poco probable, ¿no? Concuerdo con Pepe Bayardi, que creo que con todo el mundo acá, que el resultado más probable es que gane el Frente de Montevideo, pero la sorpresa puede ser que vote mejor de lo que parece hasta ahora, y creo que adentro del Frente Amplio puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ahora, eso sí, si gana el Frente en Montevideo, va a ganar más que por los méritos de los candidatos, que yo no los discuto, por los méritos de la gestión de Daniel Martínez, que está bien evaluada por la gente. Bien, y después están las otras variables de difícil pronóstico, porque si llueve, si no llueve, si la gente dice, bueno, ahora que tengo la posibilidad de pagar la multa por internet, de pronto lo hago, en fin. Allí hay algunas cuestiones que también se van a conocer. La pandemia y los cuidados de determinada edad. Exactamente. Bueno, el expresidente Tabaré Vázquez, ¿no?, claro, que es población de riesgo, por ejemplo, es un ejemplo de otra gente que seguramente por cuidados no votará el domingo. Y por esa facilidad que le ofrece ahora internet, ¿no? Yo me cuido, estoy en grupo de riesgo, simplemente pago la multita. Connie. Bueno, yo en estos días, primero, por supuesto, respeto mucho el trabajo de todos los amigos encuestadores, que son las dos cosas. Los encuestadores, si son amigos, tienen la gentileza de hacerme llegar sus números siempre en detalle y en tiempo y forma, pero si hay algo que en esta circunstancia deseo de corazón es que le erren como a las peras. Pero no es para poner en tela de juicio
su idoneidad, que la conozco de larga data y que además me he peleado desde tiempos inmemoriales por la importancia de las empresas que hacen encuestas en el Uruguay, que tienen una larguísima experiencia y que tengo la suerte de haber estado cerca de esos procesos Bien, desde ¿me el das comienzo. un paréntesis con Te doy los que quieras. Porque vos sabés que la gente nos está pidiendo, además a través de nuestras redes, que presentemos los Las números cifras. y en función de eso también claro. seguimos hablando. Las cifras, los datos, a ver, ¿cuáles son? Aquí está. Rafa. Bien, tenemos, esta es la cifra cuando no se proyecta indeciso. Simplemente Exacto. yo te pregunto, Daniel, ¿a quién vas a votar el próximo domingo? Bien. ¿Verdad? No lo digas, no lo digas. Y ahí, quienes fueron encuestados, 500 personas, reiteramos, 48% dice que votaría a alguno de los candidatos del Frente, 37% a Laura Raffo de la coalición multicolor, 1% suman tanto Unidad Popular como el Partido Verde Animalista, tenemos un 3% blanco nulo y un 11% de indecisos. ¿Verdad? Esta es la foto con, digamos, una muestra, como yo te expliqué, Daniel, Sí. mayoría de casos hechos en el día de ayer, todos los casos hechos entre el lunes y miércoles, y después está la foto con proyección de indecisos. Claro. Hacemos aquí un está. ejercicio más. Ajá. ¿Verdad? Esta sigue siendo la de voto por Lema con los septiembre. indecisos. Tenemos Sí. una más, Ahora la que es... proyección de indecisos y la allí está. Ahí está. ¿Y ahí qué te da? Los indecisos tienen cierto sesgo, un poco más de sesgo hacia el Frente Amplio, entonces al proyectarlos crece un poquito la distancia. 13 puntos, 54 el Frente, 41 la coalición multicolor, se mantiene en 1 Partido Verde Animalista, Unidad Popular, y el voto blanco nulo está proyectado en un 4%. Resultado que, si fuera el que las urnas dieran, coincidiría mucho con dos elecciones, la de 2015 y el balotaje en términos de la distancia entre los bloques. Exactamente. Conrado, ahora sí, disculpa. No, lo que quería señalar es que si uno mira una de las gráficas que producía Opción, vemos que desde el comienzo del año, no es esta, desde el comienzo del año la diferencia de 26 puntos se acortó a 11. Eso es muy significativo y supone, entre otras cosas, que nuestros electores se mueven con total independencia cada vez más y en el medio está influyendo este periodo de la pandemia. En consecuencia, tengo la impresión, pero es además un ferviente deseo, de que de alguna manera, en tanto y en cuanto históricamente, la última vez en la elección, siempre el Frente andaba en el entorno al 51%, cayó cuando las elecciones de octubre, volvió a remontar cuando la elección de noviembre, y ahora tiene que comparar. La verdad es que entre Carolina y Laura Raffo van a optar finalmente con Laura Raffo, ese es mi deseo. Vamos a ver la placa de la interna del Frente Amplio, ¿no? Y ahí podemos seguir analizando. Allí también hay diferencias cuando se proyectan los indecisos, Rafa. Las hay dentro de un panorama que es muy parejo en cualquiera de las dos placas, con o sin proyección de indecisos, entre los tres candidatos, con una continuidad que es que hay un candidato que está las dos veces en las dos proyecciones, tercero, que es Daniel Martínez, pero en una situación de paridad. Por ejemplo, en este caso, digamos, en la pregunta original de intención de voto, Cose suma 17, Villar 16, Martínez 15. Así integran los 48, los 48 puntos que tiene el Frente Amplio de intención de voto. Y cuando se proyectan los indecisos, crece Villar, tiene un punto de ventaja sobre Cose, 19, 18 y Daniel Martínez 16. ¿Qué significa esto? Obviamente la deducción es que el perfil de los indecisos no solo favorece más al Frente Amplio respecto a la coalición multicolor, sino que también favorece un poco más a Villar frente a los otros dos candidatos frentistas. Ahora, en las dos está dentro del margen de error la diferencia, ¿no? Las diferencias están en todos los casos dentro del margen de error. No decimos que entre el primero y tercero hay un empate técnico. Nos gusta reservar empate técnico cuando es una distancia realmente mínima de un punto. Creo que es más propiamente una situación de empate técnico entre Cose y Villar, Sí. pero con Daniel Martínez
con una chance real también de poder ser elegido. ¿Qué opina el...? Con una desventaja, la que yo marcaba en Telenoche, ¿verdad? La desventaja de Daniel Martínez, que también influye, es el viento, es decir, la tendencia. Claro. La tendencia de Daniel Martínez ha sido declinante. Tiene su influjo en una campaña, es importante ver la película, pero es importante ver la foto. Y en la foto, en el dato, los tres tienen chance. Claro. Rafa, desde el punto de vista de los niveles de rechazo de los distintos candidatos, ¿no? Villar, Cose, Martínez, estoy pensando en los eventuales electores de la coalición multicolor que quieran incidir en la votación entre los tres candidatos frente amplistas, ¿no? El asunto del voto útil que se señalaba. Claro. Primero reiterar que el voto útil generalmente aplica a segmentos minoritarios, ¿verdad? Un elector sofisticado, que sigue las encuestas, que conversa con la gente, que piensa y repiensa su voto, pero en una elección como esta, con tanta paridad, tiene mucha importancia. En ese sentido, si hubiera algún trasiego de votos de la coalición multicolor hacia el Frente Amplio a último momento, ese voto en principio seguramente favorecería en primer lugar a Álvaro Villar, en segundo quizá a Daniel Martínez, y tenemos claro que el candidato frentista, o mejor dicho la candidata en este caso, de quienes el grueso del electorado multicolor se siente más lejano, es Carolina Cose. Y voy a agregar un dato que va en sintonía también con esta tendencia. El electorado frentista de Cose tiene más peso en la escala ideológica va del 1 al 10, el 1 es muy de izquierda, el 10 muy de derecha. El electorado de Cose tiene más peso en el valor 1 y en el valor 2, es decir, más a la izquierda de la escala, y el de Villar más en los valores de centro-izquierda. Tiene correlación Y el de también. Martínez, parejo. Tiene correlación también con los sectores que está apoyando a cada uno eso. Hay una cierta correlación. Hay una cierta correlación. Sí, ¿Qué es dice así. el Frente Amplista del panel? A ver, porque siempre estamos haciendo matices, ya discutimos la otra vez sobre los matices ideológicos, ¿no? Las cercanías y las lejanías. Creo que Carolina hizo una campaña más dirigida a consolidar el voto frente amplista y la identidad frente amplista, y eso fue una apelación, es mi impresión viendo de afuera en la estrategia de campaña, en el discurso, en las referencias, en las cuestiones, y creo que esto puede estar reflejando de alguna manera eso. Creo que había que consolidar una identidad. O sea, el discurso ese de confrontación. No es un problema de confrontación, es un problema de identidad. Además, ¿por qué? Porque el frente, ¿está bien?, podía haber resultado golpeado de la pérdida de noviembre y había que rescatar elementos de mística. Ojo que el discurso y en política la mística es muy importante como identidad, como rasgo identitario. Entonces yo creo que ahí estuvo dirigido, esto puede estar explicando un poco eso. Y creo que en todo caso Daniel y Álvaro están en un espectro, diríamos, más de atracción de voto con más amplitud en lo que tiene que ver con el discurso y con el posicionamiento, que puede estar esto hablando en la línea de lo que Porcecanqui planteaba. Ajá. Connie, ¿vos creés que pueda haber un voto utilitario de la coalición multicolor a la interna del Frente Amplio? De ninguna manera. Mis hipótesis son dos. Una, que los votantes de Martínez que vienen en un declive sostenido representan seguramente la parte más centrista del electorado y que tienen en una medida sensación de lejanía de Carolina y seguramente menos que de Álvaro Villar, pero que entonces en el silencio y la serenidad del cuarto secreto, que nuestros hermanos argentinos llaman el cuarto oscuro, por eso votan tan mal, en el cuarto secreto les va a venir algo y decir, ¿y qué tal si termino de independizarme? Porque eso es lo importante, el ciudadano se tiene que independizar de esa sensación de que tiene que cumplir. ¿Con quién? ¿Con su papá? ¿Con su abuelito, que era frentista de toda la vida? Sabes que hoy Rafael además decía o agregaba un elemento que me parece sumamente interesante. En Montevideo no está tan municipalizada la elección y él lo va a detallar y lo va a explicar por qué. Y quiero saber si esto permite decodificar o interpretar las razones por las cuales
Un intendente que se retira con un alto grado de aprobación, luego está trastabillando hasta último momento. Sí, nuestra hipótesis es que en el caso de Martínez, este declive, ¿verdad?, de popularidad electoral, ¿verdad?, o de intención de voto, no está ligado estrictamente al fenómeno de lo que se llama la evaluación retrospectiva, ¿verdad?, es decir, la evaluación de su gestión previa. Son los ecos, seguramente, de la campaña electoral nacional, cómo lo fue visualizando la ciudadanía en diferentes etapas. También, hay que decirlo, el mismo Martínez lo ha confesado, le costó la campaña, sufrió las consecuencias en algún punto, hasta a nivel personal, ¿verdad? Bueno, de hecho, en la primera instancia no estaba dispuesto ni siquiera a esta candidatura, ¿no? Exacto, es decir, le costó, teniendo muy buena imagen como intendente, le costó tomar la decisión de ir por la reelección, es decir, un poco sufrió los ecos de esa campaña, si bien el Frente perdió por una diferencia mínima en el balotaje, ¿verdad? Y por razones que realmente a la hora de hacer el análisis de por qué pierde el Frente en la elección pasada, hay que recurrir a otro tipo de factores también, no solamente a los factores coyunturales y de corto plazo. Pero en definitiva, notamos que es un desgastamiento de imagen asociado no a su rol como intendente. Es raro también porque en verdad Martínez en esta campaña fue el que tuvo por ahí menos episodios polémicos, ¿no? Claro. Cose tuvo el tema de Antel, Villar tuvo el tema de la denuncia de una exfuncionaria del Maciel, el episodio de salud, y Martínez en verdad no tuvo un gran conflicto en esta campaña y sin embargo no logró mejorar su intención de voto, por lo menos, en estos meses. No logró mejorar. Y yo creo que también hay una hipótesis que puede ser interesante aquí. Es una hipótesis. Pero, ¿qué dos fenómenos vemos nosotros desde febrero hasta ahora? Lo que decía Connie, se acorta la distancia entre los lemas, ¿verdad? Sí. Y parece haber llegado a un cierto punto de equilibrio. Y lo otro que se ve, la caída de Daniel Martínez desde niveles que eran altos, que estaba en una predominancia constante. Entonces, ¿cuál podría ser una de las hipótesis de trabajo a futuro a investigar? Que en definitiva lo que ha pasado es que había cierto voto proclive a Martínez de parte de un electorado multicolor, ¿verdad? Seguramente en base a la buena imagen de gestión de la Intendencia, pero que eso en la medida que fue transcurriendo la campaña, Rafo y la coalición multicolor en general lo logró ir fidelizando a su favor. Vallardi. No, una pregunta de resultados, porque en realidad tenemos los márgenes de error que está expresando de alguna manera en esto, ¿no? Si yo tomo los márgenes de error, ¿está bien? En realidad tengo para la coalición multicolor 4,3 y para el Frente Amplio 4,4. Correcto. ¿Okay? Esto me lleva a pensar que la coalición multicolor, si los 4,3 los pusiera por sobre, estaríamos en el orden del 45%, ¿no? Si los restara, estaríamos en el orden del 37%. Correcto. ¿No? O sea que todavía la encuesta está reflejando un espacio, de alguna manera, que yo creo que, más allá de los deseos de Connie, creo que está cristalizando un resultado para el Frente Amplio y que en estos 2 días, las reflexiones del trabajo boca a boca, ¿no? Juega para que se termine de definir quién termina siendo la o el intendente. Bien, boca a boca o en redes, ¿no? Porque la veda para no, las redes. De eso. Uno se pregunta, no sé si corresponde la pregunta, porque de acuerdo a lo que planteaba Vallardi y algunas de las cuestiones que dijo Porcekansky y también Connie, voy a ir ahora con Fito Garcés, es donde uno se pregunta, ¿puede ser Rafo la Martínez de la elección nacional? En el sentido de, ¿puede acercarse mucho a esa posibilidad de pelearla? Y en todo caso volver a ese concepto del número mágico. ¿Puede representar para la coalición multicolor un fracaso el porcentaje de voto que finalmente se alcance el domingo si es por debajo de pronto de un 40%, Rafael? Bueno, generalmente uno toma como parámetro, por lo menos, por ejemplo, puede tomar la elección pasada, la anterior, ¿verdad? Y la elección pasada ganó por 13 puntos. Esta fue un proceso, hay que decirlo, bastante tortuoso para la coalición multicolor en sus inicios. Ustedes recuerden, llegaron a disputarse si iban a ser candidatos Guido Manini y Ernesto Talvi. Claro. Sí. En verdad, una telenovela que duró un tiempo, hubo idas y venidas con la nominación del candidato y demás. Laura Raffo fue casi que una candidata de último momento, más allá que ha hecho un esfuerzo de campaña muy grande. Es decir, en ese sentido, y también tomando en cuenta que el electorado montevideano, cerca de la mitad del electorado montevideano está o bastante afirmado con el Frente Amplio. Entonces, es un desafío grande poderle ganar la intendencia al Frente Amplio.
Por tanto, una votación del 40 sería una votación que Razonablemente es buena. razonable, que es sí, Bien. que es Connie, razonable. discúlpame, Fito. Sí, vuelvo a recordar, ¿no? Sumás los votos de octubre de los 6 partidos que apoyan a Raffo y te da 9.500 votos de diferencia respecto a los votos que sacó el Frente Amplio en octubre. Entonces, que saque más del 40% a mí no me asombra. No me asombraría. Que saque menos del 40% sí. Que haya 13 puntos de distancia me asombraría. Que haya 5 o 6 no me asombraría para nada. ¿13 te asombrarían? 13 sí. Si hay 13 puntos, 53 a 40, yo qué sé, no sé. ¿Y el resultado del balotaje cómo lo lees? Lo que pasa es que yo creo que el balotaje fue un momento muy especial que estuvo afectado bueno, creo que todo el tema Manini y Ríos, creo que jugó un papel en contra. Creo que la coalición se armó tarde, ¿no? Se armó el 5 de noviembre, firmaron el compromiso programático. Cuando decís si lo de hubieran Manini armado es la coalición multicolor el discurso en la veda. antes, si hubieran convergido antes. Cuando decís lo de Manini es el discurso en la veda. Ahí está. Recuerden que en noviembre, ¿no? Ahora mismo, 3 días antes de la elección, estaba circulando un video que generó, yo creo que por algunas buenas razones, un escándalo enorme, ¿no? Entonces, yo creo que eso no va a pasar ahora. Lo que sí digo es que para mí sigue siendo el mejor predictor del voto de ahora, es octubre, no noviembre. Noviembre fue una elección muy especial. Ahora en Montevideo, entonces... El susto de una parte de los electores que habían decidido cambiar en octubre. Combinando Manini con el discurso de cuidado, pueden perder derechos, todo un discurso legítimo que hizo el Frente Amplio, creo que asustó a mucha gente que había optado por el cambio en octubre. No sé. Ahora, pero siempre decimos que las lógicas de la elección nacional y la departamental son distintas. En este caso, ¿ustedes proyectan los escenarios de octubre y noviembre en Montevideo? ¿Creen que pueden tener correlación? Nosotros creemos que sí, que tiene una muy alta correlación. De hecho, tenemos los datos que nos muestran que hay una gran correspondencia entre el voto en noviembre, especialmente, y la intención de voto por lema ahora para esta elección de final de septiembre. Y con un cambio en el tiempo, que es el que les comentaba. Claro. ¿Por qué Raffo fue creciendo y achicando la distancia? Porque fue fidelizando, por sobre todas las cosas, el electorado multicolor. No está captando frentistas Raffo de octubre ni tampoco de noviembre. Sí ha logrado, con el paso del tiempo, fidelizar mejor el electorado multicolor. Claro, se tenía que hacer conocer también, ¿no? Vamos a un repaso, si les parece, por algunos otros departamentos. Allí tenemos una situación, por ejemplo, en Salto. Lo lidera, en principio, el Frente Amplio, pero hay competencia allí planteada también, Rafael. Sí, ahí hay una competencia que es un poco inédita en algún punto y hasta va casi de alguna forma en contra de las reglas de juego, ¿no? Claro. Las reglas de juego de la intendencia, para hacer las intendencias, una sola vuelta, candidatura múltiple por lema, incentivan a que la disputa quede entre dos. Y acá hay una disputa entre tres. Se intentó que quedara entre dos, pero no se logró. Entonces, tenemos al Frente Amplio, como siempre. Con Andrés Lima. Gobierno departamental, con Andrés Lima, que va por la reelección y que ha estado bastante cerca en el entorno, uno podría decir, de los 40 puntos. Y después, por lo menos hasta hace algunas semanas, lo que veíamos era división entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, relativamente pareja, pero con ventaja del Partido Nacional. Lo cual, en este escenario dividido en tercios, favorece al Frente Amplio. Veremos ahora, Antonio Cangalero, politólogo, especialista en los temas departamentales, dice a veces que cuando no coordinan los partidos, a veces coordinan los electores. ¿Coordinarán los electores ahora en Salto? Claro. Bueno, eso no lo sabemos. Porque además allí se planteó un chisporroteo, ¿no? Un cortocircuito en la propia coalición gobernante hoy, ¿no? Por estos respaldos aparentes al candidato del Partido Nacional. Fue una elección con turbulencia entre las dirigencias y entre las militancias. Bueno, hubo episodios, ¿no? También de violencia y demás. En Salto ha estado complicado. Carlos Alvicius, el candidato del Partido Nacional, y Germán Coutinho, del Partido Colorado. Bueno, volviendo a aquello de los sabores, ¿te acordás, Viviana? Este está picante, este está ¿no? Picante. Igual que Paysandú. Picante también allí. Hay una definición reñida entre Nicolás Olivera, del Partido Nacional, y Guillermo Caraballo, del Frente Amplio. Sí, es probable que, digamos, el 85% del electorado, quizás hasta el 90%, se divida
entre Partido Nacional y Frente Amplio, hay niveles de incertidumbre tanto por las encuestas previas como por los resultados previos. La elección pasada se definió por 2 puntos, solamente en favor del Frente Amplio. El litoral, esos 3 departamentos pegados del litoral, Paysandú, Salto y Río Negro, son departamentos que vienen siendo parejos en las tendencias electorales recientes. Hubiera querido ver números, aclaro, en este caso. Porque la otra vez vimos números promedio de 2 meses y de 2 mediciones. Y acá me duelen prendas en 6 departamentos, está claro, pero hay en 2 en los que me duelen mucha prenda, ¿está bien? Y en una que tiene que ver con Río Negro, ¿está bien? Recibí de mi amigo, Oscar, el tema de si no tenía discrecionado el último mes, porque según lo que se planteaba, tenía una ventaja que era inversa a la que se había presentado en el promedio. Digo esto... Terzaghi sobre la FLUF, en este caso. Terzaghi sobre la FLUF. Digo esto, pero voy a hacer una valoración general de los 6 departamentos. Me alegra el resultado de los 6 departamentos, voy a hablar de los 4, porque Canelones me alegra mucho, porque creo que ha consolidado una presencia muy importante, el Frente, más que lo que era en Montevideo, pero en los 4 departamentos del interior me alegra que se han consolidado como candidatos para seguir compitiendo los compañeros que fueron intendentes, sea en Salto, sea en Paysandú, en Río Negro y en Rocha, que es donde está peleada la disputa de acuerdo a la presentación que tenemos escrito, aunque no tengo los resultados de número para ver tendencias, ¿no? En Rocha va por la reelección también Aníbal Pereira, ¿no? ¿Sí? Y está compitiendo con Alejo Umpierres, que es el que viene mejor posicionado del Partido Nacional. Claro, es así, es un mano a mano instalado, hay triple candidatura a los 2 lados, ¿verdad? Sí. Pero quienes tienen las chances de acceder al sillón municipal son Aníbal Pereira, por el Frente Amplio, y Alejo Umpierres por el Partido Nacional. En relación a lo que dijo Pepe, algo muy breve, nosotros tomamos una decisión metodológica para todos los departamentos, no solo para Río Negro, de presentar un dato promedio julio-agosto, porque lo entendimos el mejor dato en función del margen de error. Sabemos sí que a veces al no difundir la tendencia julio-agosto se pierde la foto chica y la evolución. Pero por otro lado, a veces mostrar una evolución basada en 200 casos puede tener también, llamar a dar a entender que hubo presuntos cambios que quizás están muy comprendidos dentro de las fluctuaciones estadísticas. Lo que nosotros decimos como hipótesis es que es pareja y que probablemente sí Terzaghi en las últimas semanas logró emparejar notoriamente la elección. Pero no existe septiembre. Lamentablemente, ¿no? No, yo no estoy criticando, ¿No existe estoy... qué? Septiembre. Es decir, por eso me parece la objeción del promedio es un poquito más complicada, porque yo pronostiqué y ratifico hoy que Rocha lo va a ganar Alejo Umpierres, y lo digo con tranquilidad, y más aún lo digo cuando Aníbal Pereira terminó recurriendo a un expediente verdaderamente insólito, que es un acuerdo programático con un candidato del Partido Nacional. Claro, cuando ustedes leen el acuerdo programático es como se han puesto de acuerdo sobre el sexo de los ángeles, pero de todas maneras firmaron un documento, uno de los candidatos después suma para el otro lado. Imagínense un acuerdo entre Laura Raffo y Daniel Martínez, una cosa loquísima. Entonces, por eso mismo, los rochenses le van a dar el triunfo a Alejo. Mirá que de los llamanes de la tribu vengo yo, que es mi profesión, Hay que ver cómo afectan estos departamentos picantes y que están al norte, si hay una baja votación, ¿no? Producto de la lluvia, producto de la pandemia. Este va a ser uno de los puntos a tratar después de la tanda. Puede haber, ¿no? Sabemos que sos experto en darles tranquilidad cuando ellos más lo necesitan. Por eso en SEM contás con un equipo de profesionales para cuidarte hoy y todo el año, con orientación telefónica las 24 horas. SEM, cuida lo que más querés.
Bueno, seguimos aquí en Todas las Voces, con el panel, con Rafael Porsekansky, con los números. Acá, en esta edición especial, en una de estas ediciones, fue donde Rafael y Opción presentaron el mapa. Recordamos perfectamente esa radiografía. Y allí recuerdo que se generó como un cortocircuito en el panel por el caso de Colonia, ¿no? Es cierto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si abre el diario el lunes, Pepe, y el candidato del... Bueno, no sé, si Carlos Moreira es el intendente? Digo que en realidad a mí me resulta, no soy politólogo, a veces me resulta difícil de entender la idiosincrasia del votante, pero puede pasar y aparentemente va camino, por lo estar por la cifra, ¿no? Que es el candidato del Partido Nacional que tiene opciones, está un poco por encima, tiene un poco más de chance que Jorge Mota, pero hay otros candidatos acá que van a resultar electos con amplio margen que también me resultan sorprendentes, ¿no? A ver, por ejemplo. Caram, en Artigas, ¿no? En realidad, si hubo ejemplos de nepotismo en lo que tiene que ver con gestión municipal, yo creo, no digo que está con el carro del Chaná, pero compitió para ser calificado con el carro del Chaná y está liquidado el tema, ¿no? O sea, desde el punto de vista de los datos que se dan. Sí, sí. Así que en realidad, ¿por qué termina votando el elector? Es una cuestión que yo no termino de muchas veces definir. Bueno, ese día hablábamos, ¿no?, de los caudillismos, de cómo quienes van por la reelección tienen ventaja frente al resto. Esas lógicas que operan en algunos departamentos del país que explican Moreira y Caram, por ejemplo, ¿no, Rafa? Claro, no obstante son, fíjate ahí, situaciones diferentes. Distintas. Sí, por Caram supuesto. consolidado, ¿verdad? Es decir, está potenciado su liderazgo en Artigas. En el caso de Moreira, parece, volvemos a los hipotéticos, pero por lo menos podemos decir que sí. Hay ventaja, pero está abierta. Sí, de la información que disponemos, que no es todo lo reciente que quisiéramos, repito, Sí. pero nosotros vemos un escenario abierto, con una ventaja que había sido en su momento de 6 puntos, y además un sesgo, volvemos al tema del sesgo de los indecisos, que es importante, más a su favor. Pero es un escenario diferente al de la mayoría de los departamentos donde el está Partido consolidado. Nacional se perfila Claro. como el favorito para Fito. Regla número 1 para entender las elecciones departamentales. El intendente, si es bueno y va por la reelección, va a ser reelecto. Si es regular y va por la reelección, muy probablemente sea reelecto. Y si es malo, puede ser reelecto también. No tiene que ver con las personas, tiene que ver con las instituciones, ¿no? Ya lo he dicho una vez, lo voy a decir de acá a, no sé, a que se haga una reforma constitucional que cambie el segundo nivel de gobierno. Hay que terminar con los feudos. Sí, Feudos departamentales. pero Fito, Hay que controlar más a los intendentes. Sí, el otro día dijiste eso y vos sabés que generó como cierto malestar Y no esa extraña, cuestión ¿viste? de concebirlo, no, pero de concebirlo en términos feudales, porque también allí muchos dicen, pero ¿qué? ¿Somos un rebaño? Hacen una gestión espantosa y resulta que, no, mira, no me puso la luz, no pasa nada, lo voto igual. No me hizo la alcantarilla, no pasa nada, lo voto igual. No me hizo el puente, no pasa nada, lo voto igual, porque total, como yo soy y como mi viejo y como mi abuelo fue, en fin, hay un tema de gestión allí. Mirá, lo que pasa es que para que, a ver, una gestión es bien evaluada si no hay desde dónde criticarla. Es un poco lo que pasa con el Frente de Montevideo también, ¿no? Es decir, si no hay desde dónde criticar una gestión, la gente va a seguir diciendo que la gestión es buena, aunque sea a veces buena, como en este caso, yo creo que la gestión de Martínez, o como en otros casos que ha sido regular. Es decir, el problema de diseño institucional no es que la gente sea tonta, la gente, la ciudadanía uruguaya es una ciudadanía, yo diría, bastante ilustrada, bastante comprometida con la política, bastante crítica. Ahora, la verdad sea dicha, lo que se precisa es dotar de menos poder a los intendentes, hacer que las juntas departamentales sean profesionales, ¿no? Que los ediles sean remunerados, y hay que impedir que los intendentes sigan teniendo mayoría automática. Si la junta departamental controla excepcionalmente a los intendentes, cuando el partido del intendente se divide, Sí, eso... la cosa no funciona. Yo no estoy muy proclive a tocar la Constitución porque habiendo tanta gente con ideas locas de lo que debiera incluir una Constitución, lo que menos la toquemos será lo mejor. No obstante, yo creo que hay dos cosas que influyen en que los ciudadanos no tengan un adecuado juicio y que se guíen por algunos criterios que a mí me parece que no son demasiado razonables.
Juicio 1, efectivamente el tema de las mayorías. Es decir, el intendente, salvo que se agarren a las piñas los de la interna, en algunos departamentos además la mayoría asegurada es peor, porque además por proporcionalidad además se queda con de repente 18 o 19 cuestiones. O sea que está la aprobación implícita de las normas. Pero la otra cosa es que tenemos una ley de autonomía municipal que son muy celosos. Yo sé que esto se van a enojar algunos intendentes, son muy celosos de defenderla, y es una ley malísima de 1935, en los tiempos de la dictadura de Terra y de las peores soluciones, aunque tiene algunos ingredientes como las asignaciones de responsabilidades municipales, que es más razonable. Como no veo que los ciudadanos de los departamentos hablen en nombre de los contribuyentes, que es la primera regla que debiera tener alguien cuando se planta frente a su próximo gobernante, es decir, ¿cómo ha sido usted en la administración de la plata que yo puse para que usted gobierne? Y eso tiene que ver con el quantum de la cantidad de funcionarios, con el cuidado de los gastos, con el nivel de las inversiones. Cuando veo intendentes que hacen 0 obras y no les viene la partida del 214 de la Constitución, entonces digo, esos señores que solo hicieron obra con la plata que mandamos los que recaudamos desde Montevideo, y la mayoría es plata de Montevideo, son muy malos, no debieran ser reelectos. No está en el debate. Creo que nos debemos una elevación del nivel de análisis de la gestión de las intendencias para mejorar. Y mientras tanto, no toquemos la Constitución. Igual es raro justificar por qué a nivel nacional y de la elección nacional tenemos un sistema y a nivel de la departamental otro, ¿no? O sea, ¿por qué? Fue parte de los acuerdos de la reforma. Digamos, ¿tú decís si no por el candidato único? No, por el tema de la reelección. Porque No, se aplica pero para... a ver, mayoría es pero automática. la reelección por un periodo fue una Sí, pero los concesión intendentes graciosa. acumulan A un ver, montón de poder. sí, Fueron pero- concesiones. Y sumale Esa poder reforma fue de económico. concesiones. Claro. Sumale poder sobre los medios, Sí. sumale todos los poderes que quieras. Y además aplica Tienen mucho esto superpoderes. también de que dejan el delfín después. Pero claro, y muchas veces pero es lo claro, mismo. Pero claro, es así. Sí. Por eso, Que normalmente nos después merecemos- se pelean, ¿no? Sí, nos merecemos Bueno. una El delfín después se discusión libera. que yo creo que tarde o temprano termina en una reforma constitucional. Nos debemos una discusión sobre cómo mejorar las instituciones políticas uruguayas. De lo mejor que tiene este país es que se ha atrevido a experimentar en el terreno de Ahora, las instituciones Fito, políticas. No, pero perdón, experimento peor que el colegiado no se conoce, y era una manía de Valle y Ordóñez, porque en su periodo interreinado, entre el año 1911 y 1915, lo que hizo nos Está bien. destruyó, trajo el modelo suizo y Peor. provocó la constituyente Che, del 17, Connie, un desastre. Peor es no experimentar. Prefiero experimentar y equivocarme. No, experimentar. no, experimentar. Ahora, voy a hacer una pregunta, porque de pronto nos podemos estar preguntando. Obviamente, cualquier reforma electoral pasa por lo constitucional. No es que se pueda hacer una reforma electoral por fuera de la Constitución, ¿no? En No eso, se puede. no se puede. Felizmente. No, Porque si no estaríamos en un sería una carnaval propuesta, sería una propuesta chavista, que hay puede. partidarios. Y las Fíjense, candidaturas, hay las cosas- candidaturas múltiples, perdón, las candidaturas múltiples a nivel de los departamentos, ¿están bien o están mal? Las eliminamos Hay en el cosas- nivel nacional, el doble voto simultáneo al mar en coche, ¿no? ¿Lo vamos a mantener forever and ever, para siempre, Sí. en el nivel Hay dos departamental? cosas, A ver, ojo, sí, a ver, No, dame un minuto. hay una cosa que puede hacerse reformas electorales Sí. sin necesidad de los cambios de la Constitución. Lo que pasa es que esas reformas exigen una Mayorías mayoría de especiales. 2/3. Rafa. ¿Está bien? Que Las sí. institucionales no, las institucionales sí necesitan. Si estarán la Constitución. protegidas las reglas electorales, que fíjense que fue tema de debate en su momento, Claro. la postergación de la fecha de estas Claro, elecciones sí, departamentales claro, que tendremos. Exacto. Cuando hubo algunos Cuando argumentos era obvio que no, de por inconstitucionalidad y finalmente una solución que, Ecléctica. bueno, ecléctica, exactamente. Bueno, ¿qué pasa por ahí por, digamos, el centro, Flores, Florida, Rafael? Bueno, son departamentos de larga tradición nacionalista Sí. y con diferentes grados y con algunos matices. Podemos incluir a Soriano y también. Sí, que es un litoral, pero que también, sí. Pero en esa parte de centro, yo en la parte de centro incluiría San José, que tiene un poco de sur y un poco de centro, ¿no?
son departamentos de larga tradición nacionalista a nivel departamental, de intendencias, digamos. Tienen algunas diferencias en el caso particular de esta elección. Flores fue un departamento con una votación extraordinariamente buena para el Partido Nacional en el año 2015. Volvemos al tema de la regla de juego. Había una interna muy polarizada entre los dos candidatos nacionalistas. Captaron el 80% de los votos en el año 2015. Ahora hay candidatura única y presumiblemente Fernando Echeverría va a lograr la reelección, pero va a bajar sensiblemente su nivel de votación. Durazno va también por candidatura única de Carmelo Vidalín, también va a lograr la reelección, veremos su magnitud final de la votación. Y Florida, que es un departamento ahí donde empiezan los matices, el Frente supo ganar, hubo más rotación, no obstante el predominio se consolidó con el predominio de Carlos Enciso, ¿verdad? Que fue reelecto, y ahora va su sucesor, que es Guillermo López, que es el que tiene las mejores chances de ganar. Hasta los últimos datos que habíamos manejado, era una especie como de modelo Montevideo, pero al revés. El Partido Nacional con, digamos, 10, 12, en algún momento 13 puntos de ventaja, situación de muy alta probabilidad de victoria para el Partido Nacional, con un Frente Amplio que no obstante seguramente mantenga un caudal interesante. En San José, Ana Ventaverri, ¿no? Ana Ventaverri, otro departamento donde no puede haber reelección, porque ya fue reelecto en su momento José Luis Falero. Se estrena Ana Ventaverri y es muy factible que sea elegida como intendente del departamento. Única mujer, queda la duda de Montevideo, pero en el interior aparentemente sería la única mujer electa. Bueno, después tenemos el caso de Cerro Largo. Allí hay una disputa en el Partido Nacional. Disputa, ahí va, muy pareja entre dos delfines de Botana. No, digamos, dos delfines ahí ya se complica, porque la gente no sabe qué hacer. Sí, y él ha tratado, de hecho, si uno por ejemplo observa su cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter de Botana, difunde la información que pueda ser un poco más a favor de uno u de otros candidatos. Ha tratado de tener un rol relativamente equidistante. Hoy veía un tuit de un joven dirigente que es secretario general de la Intendencia y decía, en la senda de Botana, pero hablaba de uno de los dos. Entonces, como que desconcierta un poco una bifurcación complicada. Pablo Duarte y José Francisco Yurramendi, ¿no? Increíble como Nick Noboa no logró mover el... No es increíble, estaba cantado. Pero fue un ministro. ¿Pero qué importa? El asunto es tener votos. Bueno, no, está bien. Realmente no. A ver, No, fue intendente por el movimiento Bueno, también fue de intendente. Rocha. Fue intendente por No el se tenía que hacer conocer. Fue intendente Por el por Partido el Nacional. movimiento de Por el Rocha. Se en el empezarán año los delfines, mirá. ¿Eh? Se empezarán los delfines. No, fue intendente Bueno, por el Partido Nacional con anterioridad. Claro. Supo tener votos, muchos votos supo tener en su momento. Adentro del partido. Hablamos de Durazno, 20, Cerro Largo. 25 años Tacuarembó, 30, allí. Tacuarembó, una situación muy parecida a la del centro del país. Bueno, es un departamento que en algún punto es centro-noreste, Claro, ¿no? claro. Por allí anda, al norte de Río Negro. Allí el Partido Nacional va a repetir nuevamente su comandancia de la Intendencia y quien tiene las mejores probabilidades en una disputa interna que hay. Wilson Esquerra tiene bastante mejores probabilidades en principio que Alfredo de Matos. Nos vamos al este del país y Maldonado, ¿no? Que pasó de una elección 2015 a ser la más reñida a una elección clara con Enrique Antía por la reelección. Sí, allí hay una situación de clara ventaja para el Partido Nacional y también de Antía en la interna del Partido Nacional, se encamina a la reelección. Pepe supo analizar también la interna del Frente Amplio Maldonado, que fue una interna muy particular, donde no compite Darío Pérez en esta ocasión, sí va por la elección en una tríada el exintendente Oscar de los Santos, pero es un departamento donde el Frente Amplio ha sufrido algunas desavenencias No internas. solo la gana Antía, sino que la pierde el Frente Amplio, también decís. Pierde la posibilidad de competir por la forma en la que manejó, diríamos, la situación interna durante determinados periodos que no le ha permitido consolidar fuertemente una identidad. ¿33? 33, parecido a Cerro Largo, una interna blanca, departamento donde el Frente ganó una vez, en el año 2005. Con Amaral. Pero ahí hay una división del Partido Nacional en su momento. Exactamente. Y allí, interna blanca, el oficialismo lo representa Ramón da Silva. No puede ir por la reelección Carlos Sánchez. Y
quien representa la oposición dentro del Partido Nacional, en la vieja lógica de lemas que tenían las elecciones presidenciales, es Mario Silvera. Bien, si me permiten el término, que además no es apropiado para esta situación, hay mucho de geopolítica, porque van a pretender pintar de distintos colores la geografía nacional, pero va a haber un punto rojo. Que está ahí Sí, prendido. Rojo no, A ver, Colorado. Colorado. Muy bien, porque muy bien, en los muy viejos bien. tiempos punto rojo era en ascenso en los rankings que daba Bert Rupeñán Exacto. cuando yo era Está bien. joven. Y Colorado. esto no es en ascenso. Excelente precisión, pero yo decía punto Colorado. rojo porque va a estar pintado de ese color, pero Colorado, Rivera. En Santana Libramento quizá digan Vermelo, pero bueno. Vermelho, exacto, sí. Y allí corresponde también una pregunta asociada. Ya está claro que ahí va a ser la intendencia del Partido Colorado una vez más. ¿Se estará ponderando la votación de Cabildo Abierto en esta instancia? Cabildo Abierto, donde apunta a votar mejor, es en Tacuarembó. Tacuarembó. Sí, esa es nuestra hipótesis de trabajo. Tiene un liderazgo que ha hecho una movilización importante. Intentan, tienen alguna expectativa de ganar la alcaldía en Paso de los Toros, y allí es donde están las mejores perspectivas. No obstante, puede sacar un porcentaje que dentro de una votación para Cabildo, que va a ser notoriamente menor a la que tuvo en las elecciones de octubre, Rivera puede ser uno de esos departamentos donde Cabildo vote mejor. Sí. Sí. Y nos queda... Perdóname, la regla número 1, el intendente que va por la reelección es el favorito. Regla número 2, la división de la oposición favorece al Frente adversario. Amplio. Y eso va a pasar, de esto hablaremos el domingo un buen rato, ¿no? Me parece a mí. Sí. Nos queda Canelones, ¿no? Y ahí hay un liderazgo consolidado de Yamandu Orsi que va por la reelección. Muy claramente, y hoy yo decía, Daniel, ¿te acordás que un departamento, valga la redundancia, donde se ha departamentalizado un poco la elección? Va a haber seguramente electores de los partidos fundacionales que van a ir a votar por Yamandu Orsi. El Frente Amplio seguramente vote mejor ahora en ahora en septiembre, que lo que votó en octubre pasado, o incluso quizá en noviembre pasado. Es decir, hay un componente de departamentalización de la elección, una figura muy consolidada dentro de una candidatura única que presenta el Frente Amplio. Vamos a tener una elección en medio de una pandemia, de una emergencia sanitaria. Por ahí somos una excepción en el mundo, en la región seguro. ¿Cómo crees que puede afectar esto de la pandemia y de la emergencia a que haya un bajo nivel de votación? Bueno, es una gran pregunta que yo creo que realmente es otra de las razones por la que vos me preguntabas, Daniel, si nosotros estamos dando una predicción, y yo te dije, estamos dando un panorama que pretende acercarse razonablemente, no una predicción quirúrgica. Y acá agregamos un elemento más de incertidumbre. Claro. Hace pocos días, el ex presidente de la República, Tabaré Vázquez, declaró que no irá a votar. Tenemos todos seguramente algún elemento testimonial de personas muy mayores de edad que de pronto no van a ir a votar, ya tienen certificado médico o preferirán pagar la multa. En fin, algún nivel de deserción por esta causa puede haber. ¿Cuánto? No lo sabemos. No es un tema tampoco fácil de medir en encuestas preelectorales, porque hay una cosa que se llama sesgo de deseabilidad social. Si uno le pregunta a una persona si va a ir a votar en una elección obligatoria, generalmente las personas no tienen ganas de decir que no van a ir a votar. Claro. Entonces, es un tema difícil. Sí hay que tener una cuestión en consideración. Las elecciones departamentales, el caudal de votantes suele ser menor que en las presidenciales. O sea, no nos va a asombrar una reducción de los votantes. El tema es cuánto más se reduce. Bien, tenemos un mosaico de números de otras empresas, pero Bayardi quería hacer una aporte. Antes de que cerremos el tema de yo creo que hay que recordar que en realidad es una elección que tiene 19 elecciones departamentales y tiene 125 elecciones de municipios. ¿No? Digo, para que el elector tenga claro que en aquellos lados donde se vota municipio, ¿está bien?, hay que la lista de intendente de la Junta Departamental y la lista del elector de las autoridades municipales que entienda del caso. Y con una cosa, no se permite el voto cruzado. Que eso va a tener influencia en Canelones. Yo me estoy preguntando qué va a pasar en el famoso Santoral del Este de Canelones, donde en general el Partido Nacional votaba muy bien y hay unos cuantos alcaldes. En el oeste había menos, pero en el este había muchos. Y que ahora con esto de que es Orsi con capote en términos de tute. Cortita. Está muy bueno el comentario porque permite otra vez abogar
a favor de las innovaciones institucionales. Una de las cosas buenas que creo yo que han pasado en el país en los últimos años es que hemos avanzado por fin hacia el tercer nivel de gobierno, ¿no? Y los gobiernos locales de alguna manera le restan poder a los intendentes. Sobre la interna frente amplista, hoy decía Rafael Porsekansky que hay diferencias con otras empresas encuestadoras. Si les parece, vemos las razones o la fundamentación de Porsekansky de esas diferencias luego de la pausa. Bueno, muy bien, ya seguimos último tramo y después, como decíamos hoy, ¿no? Estábamos opinando. Hay que aguantar la ansiedad hasta el domingo, donde va a haber una transmisión desde muy temprano en Canal 4, Telenoche, ediciones especiales, flashes, donde esté la noticia vamos a estar. No es un lugar común, no es una frase hecha, es efectivamente como va a suceder esa programación que después tendrá al protagonista de la noche y al protagonista de la noche, que aquí lo tenemos a la derecha, Rafael Porsekansky. ¿A qué hora más o menos? Dios mío, mejor no hablar. Vamos a esperar. Hay que esperar. Que hablen las urnas, como se dice. Bueno, decías hoy, Rafael, que había, sobre todo en la interna del Frente Amplio, algunos matices con los números que habían manejado los colegas. Vamos a presentar, si les parece, este mosaico de números que tiene que ver precisamente con eso, con los datos de radar. Allí está 50-40 a favor del Frente Amplio. Cifra 53-39, equipo 54-40, Factum 54-37, opción 54-41. Eso es en cuanto a las elecciones por bloque, ¿no? Sí, de eso lo primero para decir, justamente, muchas veces nos dicen, che, qué diferente que da las encuestas. Yo digo, empecemos por el procedimiento inverso, vamos a ver qué tienen en común. Y después vamos despejando la ecuación hasta llegar al punto de las diferencias. Entonces, la primera placa que vimos es muy importante, porque vemos que más allá de matices, hay una diferencia en todas las encuestas entre lemas que es relativamente similar. La encuesta un poco más lejana en el tiempo, según la ficha técnica, es la de Factum. La más cercana en el tiempo es la de opción, pero fíjate, Daniel, que no son diferencias, primero, están casi todas comprendidas dentro del margen de error, y no son diferencias particularmente grandes. Ahí no hay casi diferencia. Exacto. Sí, en esta que vamos a ver a continuación, director, ya en el cierre, tiene que ver con las internas, digamos, en el Frente Amplio. Bien, ¿no? entonces, seguimos con las coincidencias. De nuevo, el tema de la coalición multicolor, los porcentajes de votación estimados para Rafo son muy similares entre las empresas participantes, ¿verdad? Donde está la diferencia, donde hay algunas diferencias, puede ser un poco en la proyección del voto de Martínez, y en la proyección del voto de Cose especialmente. Nosotros tenemos una proyección del voto de Cose que en realidad, atención, es... sí, ahí estamos en realidad con... puede haber un matiz porque algunas están proyectadas y otras no proyectadas. Creo que había una placa más donde ya se mostraba la proyectada. Si no, recuérdese que para comparar, nuestro dato de Cose es 18. Y el de Villar... Perdón, estoy Sí, el de Villar nuestro es 19 y el de Martínez es 16. Es decir, en el caso de opción tenemos un poco por encima a Martínez respecto a los colegas y algo por debajo, algunos puntos por debajo a Cose respecto a los colegas. Y acá, obviamente, hay que decirlo con total franqueza, se instalan dos hipótesis. Diferencias técnicas o de las fechas de medición que puede haber entre las empresas, que no son, hay procedimientos parecidos pero no son idénticos, y la otra hipótesis es que obviamente algunas se estén aproximando mejor y otras no tan bien dentro de un panorama que es de competitividad. Y hay una tercera hipótesis, es que la gente va cambiando de opinión. Que tiene que ver con la fecha de medición, Fito. Tiene que ver con la fecha de medición. Y hay que prestarle atención a las empresas serias. ¿Vos sabés que hizo un ensayo? Quiero consultarlo contigo, Pepe Bayardi, y me quedan 40 segundos, ¿no? Porque viste que uno hace esos ensayos de las cuentas de Twitter y aclaré, miren que no tiene nada de científico, apenas es un ejercicio, un sondeo, y me pegaron igual. ¿Y sabes por qué me pegaron? Y por eso pido, yo soy muy respetuoso de todos los partidos, y además un día nos dicen que somos de uno, el otro día de otro, bueno, en fin, ese es el juego que todos conocemos. Pero respetuoso de los partidos, de la institucionalidad partidaria. Entonces puse en la compulsa coalición multicolor, coalición Frente Amplio. Me dijeron, no, el Frente Amplio es un partido. Retiré la encuesta, porque considero que sí, que les asiste razón. Ahora, en fin, ¿no? Tampoco estaba tan equivocado eso de la coalición. No.
Si alguien se ofendió, pidió disculpas, pero tampoco era una cosa descabellada, ¿no? En realidad es un partido cuya definición estatutaria que es coalición y movimiento, ¿no? O sea que desde el punto de vista de partido, ¿está bien? Es un partido coalición, ¿está bien? Y la historia del Uruguay es que han sido partidos coaliciones. No solo la coalición multicolor, sino que en términos históricos los partidos fundacionales, le llamo yo, 11 conservaron un segundos, componente pero- de coalición. Perfecto, también. pero por las dudas preferí quitar. Venía bien además en número, ¿no? Bien, bueno. Déjame decirlo 10 poéticamente, segundos. como lo dijo alguna vez Jorge Lanzaro, querido profesor, el Frente Amplio, una coalición de partidos que se volvió un partido de coalición. Muchas gracias. Nos vamos a ver aquí el próximo domingo. 1 hora y media falta para la veda y así que estamos cerca de la hora de la verdad. Exactamente. Ahora flashes desde muy temprano en la mañana y ediciones centrales ya sobre el promediar la tarde. Los esperamos el domingo, ojalá puedan acompañarnos. Que descanse. Chau, chau.